escuchándonos bien. Ok, bienvenidos entonces. La clase está siendo grabada para que usted la pueda pues tener ahí como material de apoyo en Classroom. Ya sabe que pues luego de terminar la clase en un par de horas va a estar disponible por la subida, ¿verdad? De lo que es en la plataforma. Entonces, bienvenidos. Y pues acá iniciamos con nuestro tema para poder ir comprendiendo parte de esto que pues va enfocado a lo que es filosofía, a nuestro razonamiento. Básicamente, recuerde que todo lo que estamos viendo pues es enfocado al uso de la razón para poder tener estos argumentos bien claros y poder ir comunicándonos de manera adecuada. Entonces, veamos un poco de lógica para poder ir entendiendo estos puntos interesantes. Entonces, luego de lo que es la bienvenida, pues vamos entonces acá. Y vamos a ver. Permítanme, vamos a ver por acá, ¿qué está pasando? Ok, entonces la lógica es la ciencia que estudia el razonamiento inductivo, ¿sí? Es decir, nos induce a, ¿sí? Empezamos a trabajar acá en cuanto a algo particular hacia lo general, el inductivo. Y el deductivo, que recuerde que acá vemos entonces de lo general a lo específico, ¿sí? El razonamiento inductivo y deductivo. Uno va de lo particular a lo general y el otro de lo general a lo particular. El razonamiento inductivo es aquel que permite llegar a conclusiones generales, ¿sí? Inductivo nos induce a tomar una conclusión general a partir de observaciones particulares, es lo que le decía. Inductivo, vemos una parte de la totalidad para luego llegar a observar el conjunto. Entonces, por el contrario, el razonamiento deductivo nos permite llegar a conclusiones particulares a partir de observaciones generales. Vemos la totalidad y llegamos a la particularidad. A eso hace relación inductivo y deductivo. Un enunciado. Entonces, aquí estamos viendo las partes de la tabla de la verdad, básicamente. Entonces, porque vemos que la lógica tiene esta lógica proposicional. Entonces, un enunciado es toda frase u oración que informa, expresa, ¿sí? Un enunciado es toda frase u oración que informa, expresa o dictamina alguna idea a través de afirmaciones o negaciones, preguntas, expresiones de emoción o de saludo, órdenes, entre muchas cosas. Entonces, un enunciado, vemos acá la peculiaridad que es toda clase de información que se expresa, se dictamina, ideas que se pueden ser afirmaciones o negaciones, preguntas, expresiones de emoción, de saludo. Ya usted conoce los tipos de oración. Ya sabe esta parte, pues allá en idioma español, en lo que es literatura, pues se ve, ¿no? Lo que es un enunciado es prácticamente lo que se expresa, ¿sí? Es toda información. Luego, un enunciado abierto. ¿Qué es un enunciado abierto? Es un enunciado en forma de expresión matemática, ¿sí? Que no es verdadero ni falso. Un enunciado abierto. Y aquí ya vamos entrando entonces en contexto con lo que es tablas de verdad o tablas de la verdad, ¿sí? Vemos acá. Recuerda que lo que vamos a hacer es analizarlo de manera lógica, lo que es lo que hablamos.
Entonces, un enunciado abierto es todo enunciado de forma de expresión matemática, que no es verdadero ni falso, ¿sí? Carece de esto. No es verdadero ni falso un enunciado abierto. Y ahí vemos ejemplos, ¿no? Esto se va a parecer como aquello de ecuaciones, ¿no? Aquello de álgebra, de x igual a 9 o equivalente a 9, x más 2 igual 10, en fin, ¿sí? Entonces, más que todo, un enunciado abierto es esto. Son formas de expresión matemática, numérica, que no son verdaderos ni falsos. Obviamente no dan mayor información. Luego, vemos acá la proposición lógica. Entonces, ya vemos acá lógica, ya vimos que utiliza dos métodos, inductivo, deductivo. Un enunciado es toda forma de comunicación en frase de lo que se expresa o se dictamina, que puede ser afirmaciones, negaciones, preguntas, expresiones, entre otras situaciones. Un enunciado abierto, por su parte, es toda aquella expresión matemática que no es verdadero ni falso. Luego, vemos que una proposición lógica es un enunciado cerrado, ¿sí? Un enunciado abierto es una expresión matemática que no es verdadera ni falsa, por ser números, ¿no? Combinado con letras. Ahora, una proposición lógica, vemos acá que es un enunciado cerrado. Entonces, como se imaginará, es un enunciado informativo que admite la posibilidad de ser verdadero o falso, pero no ambos a la vez, ¿sí? ¿Es uno o es el otro? Eso es una proposición lógica. Es un enunciado abierto. Aquí sí ya puede ser verdadero o falso. Mientras que un enunciado abierto es una expresión matemática que no es verdadero ni es falso. Vamos a decirle que es neutro, ¿no? Que es neutro, ni verdadero ni falso. Mientras que un enunciado cerrado, por eso se llama cerrado, ¿no? Es verdadero o es falso, ¿sí? Pero no ambos a la vez. La veracidad o falsedad de una proposición se denomina valor de verdad de la proposición, ¿sí? Entonces, a esa verdad, a esa veracidad o falsedad de esa proposición, que es un enunciado cerrado, se denomina valor de verdad de la proposición. Y aquí es donde ya vemos esto que vamos a trabajar sobre enunciados cerrados. Vamos a ver la veracidad o la falsedad con la que hablamos, ¿sí? Bueno, vamos entonces. Son proposiciones. Aquí nos dan ejemplos. Vean, proposiciones. Obviamente lo vamos a identificar con una F, falsedad, y una V, verdadero, ¿sí? La veracidad. Entonces, desde aquí ya empecemos a trabajar esto de las letras, porque vamos a ver tablas de verdad. Entonces, falsedad, F, veracidad, V. Son proposiciones. Vamos a ver la veracidad o falsedad. Y acá, son proposiciones. 39 es un número primo. Huancayo queda en Junín. Bueno, eso es un estado, ¿no? Huancayo queda en Junín. Un medio es equivalente a un cuarto, ¿sí? Un medio es equivalente a un cuarto. Y ahí vemos la veracidad. 39 es un número primo, falso. Huancayo, es decir, Huehuetenango es parte de Guatemala, verdadero. Un medio es equivalente a un cuarto, falso, ¿sí? Bueno, acá vemos, no son preposiciones, lo que es preposición y lo que no es. Veamos lo que no son preposiciones. Resuelve este problema. Esa no es una preposición, porque recuerde que no carece esto de resuelve este problema. No sabemos si es verdadero o es falso, ¿sí? Tampoco podemos saber, ¿puedes prestarme tu libro? ¿Sí? También no podemos conocer la veracidad o falsedad. Es una pregunta. Buenos días, profesor. ¿Sí? No es verdadero ni es falso, no son preposiciones. Entonces, van a ser proposiciones aquellas que vamos a tener la veracidad o la falsedad. Es decir, podemos entender o podemos corroborar si son falsas o son verdaderas. ¿Sí? Son cuestionantes puntuales. Ok. Veamos entonces. Proposición simple.
Veamos que hay en esto de proposición lógica, que es un enunciado cerrado, porque podemos ver la veracidad o falsedad. En esta de las proposiciones vamos a encontrar que hay proposición simple y proposición compuesta. Proposición, ya sabemos que una proposición es un enunciado abierto, es decir, perdón, un enunciado cerrado, que es informativo y que admite ser veraz o falso. Entonces, proposición simple, aquella que contiene una sola afirmación y simboliza, y si se simbolizan con las letras P, Q, R, S, T, ¿sí? Entonces, que se le vaya quedando. Proposiciones simples van a ser P, Q, R, S, T, ¿sí? P, Q, R, S, T. Esas son básicamente cuando veamos en tablas de la verdad, vamos a colocar P, Q, R, S, T para una proposición simple, ¿sí? Aquella que contiene una sola afirmación. Una sola afirmación, por eso se llama simple. A las que llamaremos variables proposicionales, ¿sí? Variables proposicionales, que son las proposiciones simples, las que tienen una sola verdad. Se simbolizan o se utilizan las letras P, Q, R, S, T, ¿sí? Veamos entonces valor de verdad. Analicémoslas. Una proposición simple. 15 es un número primo. Entonces sabemos de que lo vamos a simbolizar porque tiene una verdad, ¿sí? Tiene una sola afirmación. 15 es un número primo. Ya lo afirmó. Entonces será P, ¿sí? Porque empezamos. P, Q, R, S, T. Ok. Entonces, es una proposición simple porque tiene una sola afirmación y se empieza a simbolizar con P, que la veracidad es falsa, ¿sí? 15 es un número primo. Q, entonces, aquí podemos ver que P es F entonces, ¿sí? Vayamos viendo esto, ¿sí? Vayamos entendiendo que cuando hablamos de P, estamos hablando de una proposición simple. Y cuando le colocamos F, quiere decir falsa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista lógico, podemos decir lo siguiente, que P es F, ¿sí? Que la preposición simple, 15 es un número primo, es falsa. Ahora veamos. Lima es la capital de Perú. Entonces, Q es V. Es verdadera. Es como decir, Guatemala es la capital de Guatemala. Entonces, la proposición simple, porque tiene una sola verdad, es Q y es V, verdadera. Luego, el otro ejemplo, menos 3 a la 2 es igual a 9. R, que se va a simbolizar con R, porque vamos en orden, ¿no? P, Q, R. Y si hubiera otro ejemplo, fuera S. Y si hubiera otro ejemplo, fuera T. ¿Sí? ¿Vamos captando ahí? Ok. Entonces, básicamente solo es asociación, ¿sí? Es una asociación de letras, que es PQR, que ya sabemos que PQR, ST, simbolizan las proposiciones simples, ¿sí? Así las vamos a simbolizar. Ok. Veamos ahora las proposiciones compuestas. Obviamente, si las simples contienen una sola afirmación, las compuestas son aquellas que están formadas por dos o más proposiciones simples o es la negación de una proposición simple. Entonces, son aquellas que están formadas por dos o más proposiciones simples. Una compuesta, ¿sí? Se compone de dos o más simples. Entonces, la negación de una proposición simple. Veamos acá. Dice, en toda proposición compuesta, las proposiciones simples están ligadas mediante palabras conocidas con conectivos lógicos. Entonces, ahorita vamos a conocer cómo podemos identificar una proposición compuesta. Ya identificamos proposiciones simples. Ahora veamos las compuestas. Y acá están. Recuerden que las preposiciones compuestas van a estar unidas por conectores conocidos.
Acá nos dice conectores lógicos. ¿Cuáles son esos conectores lógicos? Veamos entonces. Los conectores o conectivos lógicos son palabras que permiten relacionar dos proposiciones o negar una proposición simple. Cuando se les presentan por símbolos, se les llama operadores lógicos. Los siguientes conectivos son los más recurrentes, quiere decir los más utilizados. Veamos entonces. Los conectores lógicos para las proposiciones compuestas van a ser sí y solo sí. Esa es la primera. El primer conector lógico. Sí y solo sí. Entonces, podríamos decir P es sí, solo sí, Q. Ahí a la hora de hacer la combinación de los conectores simples, porque recordemos que un conector compuesto, perdón, una preposición compuesta es la unión de dos proposiciones simples, ¿sí? Ok. Otro conector es O, ¿sí? Entonces colocamos, uno es así y el otro también, es decir, O y el otro sería sí, entonces. La número 5, O, solo una O. La letra, el conectivo lógico Y, el conector lógico no. Entonces, estos conectores lógicos son los más utilizados y bajo estos vamos a trabajar. Sí y solo sí. Entonces, podríamos dar acá ejemplos, ¿no? Voy a la fiesta solo si Marta va a la fiesta. Entonces, sí y solo sí, ¿sí? Entonces, quiere decir, sí voy, pero sí y solo sí me llevan en carro, por ejemplo. Y ahí vemos entonces que hay dos proposiciones simples que al unirlas con este conectivo lógico se hace compuesto, porque son dos, ¿sí? Ok, veamos entonces acá, proposiciones y valores de verdad. Entonces aquí ya vemos, ¿no? P, BB, PQ, verdadera, verdadera, una falsa, falsa, verdadera, FF, ¿sí? Ok, entonces veamos. Las tablas de verdad son representaciones gráficas en forma de arreglos que sirven para analizar los posibles valores de verdad que pueden tener una proposición simple o compuesta. Entonces, básicamente, ahí en estas tablas son básicamente las fórmulas, ¿sí? Son las fórmulas. Acá vemos, en la primera instancia, acá donde solo está P, acá donde está el cursor, donde usted ve, esto es de una proposición simple, porque obviamente hay una verdad o una falsedad. Va a depender de lo que nosotros estemos realizando o lo que estemos analizando. Entonces, ¿una preposición es verdadera o es falsa? Eso es una proposición simple. Veamos entonces las proposiciones compuestas. B puede ser también verdadera. P puede ser verdadera y Q también verdadera. Luego, P puede ser verdadera, pero Q puede ser falsa. O al revés. Puede haber una verdadera y una falsa. O pueden ser las dos falsas. Ahora, veamos cómo hacer esto de ver la veracidad de cada una de ellas. Entonces, en general, para N proposiciones, para número de proposiciones, se puede presentar dos posibilidades, ¿sí? Entonces, en general, para un número de proposiciones pueden presentarse dos posibilidades. Veamos y centrémonos en la tercera tabla. En esta, miren, en esta tabla, donde está PQR. Entonces, quiere decir que si las dos preposiciones son verdaderas, el resultado es verdadero. Es decir, V da resultado V. Entonces, cuando las dos
son falsas, es verdadera. La preposición es verdadera, ¿sí? Entonces, pero cuando también las dos preposiciones son verdaderas, vemos acá que pueden ser falsas. Y cuando la P, la primera proposición, es verdadera y la segunda proposición es falsa, el resultado va a ser falso, ¿sí? Ya vemos acá, cuando la preposición es falsa, la primera proposición es falsa, que es P, la Q, que la segunda proposición es verdadera, el resultado va a ser verdadero, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más claro lo que estamos observando, ¿sí? Vamos a observar cómo resolver esto ya con preposiciones, es decir, con oraciones, para poder entender y obviamente con sus conectores. Pero estas tablas son la fórmula para poder entender. Si la primera oración es verdadera y la segunda preposición también es verdadera, el resultado es verdadero. Pero si la primera oración es falsa y la segunda es verdadera, el resultado es verdadero. Pero si la primera oración es verdadera y la segunda oración es falsa, el resultado es falso. Ok, veamos entonces. Acá, definición de algunos enunciados compuestos. Y aquí vamos a descifrar un poco lo que estábamos viendo allá en las tablas. Primero, la conjugación es un enunciado compuesto y en el que dos proposiciones se relacionan con el conectivo y, cuyo símbolo es, ahí vemos el símbolo de y se le llama conjuntor. A ese símbolo que usted ve acá, mire, acá donde está el cursor, donde está la manita, este se le llama conjuntor y quiere decir y. El símbolo es de y. Este como un triangulito, una casita, un techo, ahí mire, este que está entre comillas. A este conector, a este conectivo, es la I y se le llama conjuntor, es decir, que une. Ok, veamos entonces en el ejemplo, veamos cómo tenemos que analizar las oraciones. Entonces, dice, Jorge viajó al Cusco, ¿sí? Es parte de un país. Contextualicémosla. Vamos a poner un nombre. Josué viajó a Huehuetenango y Claudia viajó a Guatemala. ¿Sí? Básicamente con esos ejemplos. Josué viajó a Huehuetenango y Claudia viajó a Guatemala. Entonces, vemos el análisis. ¿Cuál es la primera conjunción? La primera conjunción es Josué viajó a Huehuetenango. La segunda conjunción, es decir, la segunda oración es Claudia viajó a Guatemala. ¿Cuál es el conector lógico? ¿Cuál es el conjuntor? Y, ¿sí? Entonces, aquí vemos, la P es Josué. La Q es Claudia. Y vemos la simbología. ¿Cómo vamos a representar esto en tablas de verdad? Vemos acá entonces P conjuntor Q. P conjuntor Q. Ahorita solo estamos viendo la composición, ¿sí? Todavía no estamos analizando si es verdadera o si es falsa. Solo estamos viendo la simbología. ¿Cómo está compuesto? ¿Qué quiere decir eso de P conjuntor Q? Y aquí vemos entonces que es la primera conjunción, es decir, la primera oración y la segunda. Y que el conector es el conjuntor y se representa con este símbolo que usted puede observar ahí. Entonces, también equivale el conectivo, conjunción, las palabras pero, sin embargo, aunque, además, no obstante, ¿sí? Entonces, este conjuntor, este triangulito que usted ve ahí, equivale a las palabras pero, sin embargo, aunque, además, no obstante. Entonces, veamos la aplicabilidad. Estábamos con Josué viajó a
Vemos ahí entonces que podemos sustituir ese y. Sustituyamos con sin embargo. Josué viajó a Huehuetenango, sin embargo, Claudia viajó a Guatemala. Veamos ahora, además, Josué viajó a Huehuetenango, además, Claudia viajó a Guatemala. Nos damos cuenta que podemos hacer uso de estas, pero, sin embargo, aunque, además, no obstante, estas palabras las podemos hacer uso para poder también hacer relación a conjuntor. ¿Sí? Ok, vamos bien hasta ahí. Ahorita solo estamos viendo la simbología. Veamos acá, una tabla de valores de verdad de la conjunción. Veamos acá, la conjunción solo es verdadera cuando las dos preposiciones son verdaderas. ¿Sí? La conjunción solo es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. Y aquí vemos la fórmula, ¿sí? Aquí la vemos porque aquí está el conector, mire, que es el I. Acá usted puede ver este conector, que es el I. Ya sabe que este es I, pero, sin embargo, ¿sí? Ok. Entonces dice, cuando la conjunción, cuando las conjunciones son verdaderas, el resultado es verdadero. Cuando las dos conjunciones son proposiciones verdaderas, el resultado es verdadero. Quiere decir, las dos V es verdadero. Nada más. Y cuando son falsas, también son verdaderas. Es decir, aquí vamos a aplicar como lo de matemática, ¿sí? Vamos a hacer una asociación con matemática. Símbolos iguales da verdadero, ¿sí? Si se da cuenta, símbolos iguales da verdadero. Símbolos contrarios da falso, ¿sí? Símbolos verdaderos nos va a dar verdadero. Símbolos contrarios nos da falso. Por eso les decía, aquí vamos a aplicar un poco lo de matemáticas, porque allá decía más, más, da más, menos, más, menos, da menos. Pero aquí es dos símbolos iguales nos da verdadero. Dos símbolos desiguales, es decir, dos símbolos contrarios, nos va a dar falso. ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos bien hasta ahí. Recuerde bien esta fórmula. Luego, la disyunción débil o inclusiva. Vamos a ver la otra variable. La disfunción débil o inclusiva. Es un enunciado compuesto en el que dos proposiciones se relacionan con el conectivo o, cuyo símbolo es un techo como para arriba, a diferencia del y, ¿sí? Es lo contrario del y y se llama disyuntor, ¿sí? El disyuntor. Vea que es diferente al de la i, que el de la i se recuerda que se llama conjuntor, ¿sí? Conjuntor se llama el de la i y aquí se llama disyuntor, que es o, ¿sí? La o es disyuntor y en la i es conjuntor. Ok, veamos entonces. Ejemplo. Eliana viajó al Cusco o a Cajamarco, ¿sí? Iliana viajó a Cusco o a Cajamarco. Entonces, recuerden que vamos en orden. Ya vimos PQ y ahora RS. R es la primera oración. S es la segunda oración. ¿Y cuál es el disyuntor? Es decir, la O es el símbolo contrario a como era el de la I, es decir, el conjuntor. Aquí es disyuntor. Vemos entonces que R es disyuntor de S, ¿sí? R es disyuntor de S. Así es como vamos a interpretar las tablas de verdad. R es disyuntor de S, ¿sí? Ok. Ya con esto vamos terminando. Veamos entonces
cuál es la fórmula. Allá en el conjuntor vimos que símbolos iguales nos va a dar verdadero. Símbolos contrarios nos va a dar falso. Ahora veamos. Veamos cuál es la tabla del disyuntor, ¿sí? Veamos la tabla del disyuntor. La disyunción es falsa solo si ambas proposiciones son falsas, ¿sí? La disyunción es falsa solo si ambas proposiciones son falsas. Veamos entonces. Dice que si las dos son falsas, cuando ambas proposiciones son falsas. Veamos acá. 2 iguales va a ser verdadero, ¿sí? Cuando hay dos, P y Q van a ser verdaderas, obviamente el resultado es verdadero. Entonces, solo va a ser falsa si ambas proposiciones lo son. Y vemos acá, miren, acá es verdadero, verdadero, obviamente verdadero, falso, verdadero. Entonces, ¿cuándo es falso? Cuando las dos son falsas. Mire acá de último, acá está la flecha, ¿sí? Acá está la flecha. En la flecha roja nos indica cuando el disyuntor es falso, cuando son los dos símbolos falsos. FF nos da falso. Básicamente ese es el disyuntor, ¿sí? Ok. Veamos entonces, póngale atención a esto porque usted luego va a hacer un ejercicio. Yo le voy a mandar las oraciones y usted me los va a hacer con tablas de verdad para poder establecer la veracidad o la falsedad. Llevamos 2. Vamos a terminar con el último. Veamos el número 3. La disyunción fuerte o exclusiva. ¿Sí? Con esto terminamos. La disyunción fuerte o exclusiva es un enunciado compuesto en el que dos proposiciones se relacionan con el conectivo o cuyo símbolo es, y aquí es un triangulito, se le llama disyuntor fuerte. Recuerda que estamos viendo la disyunción. Esta disyunción es fuerte y se relacionan con el conectivo o, ¿sí? Solo con el conectivo o. Y es cuyo símbolo es un triángulo. Se le llama disyuntor fuerte. Veamos el ejemplo. Ricardo radica en Miraflores o en Barranco. ¿Sí? Ricardo radica en Miraflores o en Barranco. Vemos acá entonces las dos proposiciones. La P, que es Ricardo, radica en Miraflores. La otra oración es Ricardo radica en Barranco. ¿Sí? Luego, ¿cuál es el nexo de unión? Es un disyuntor fuerte. Porque es el nexo de unión es el O. Y la simbología la vemos ahí en verde. Usted puede ver P, disyuntor fuerte, Q. ¿Sí? P, disyuntor fuerte, Q. Entonces, aquí vemos la simbología. Recuerda que estamos viendo simbologías y cómo identificar en las tablas de verdad. Veamos ahora la tabla de verdad. ¿Cómo va a resultar esto? ¿Cuándo es verdadero o es falso? Veamos. La tabla de valor del disyuntor fuerte, entonces la vemos acá. La disyunción fuerte es verdadera solo si ambas proposiciones tienen diferentes valores de verdad, ¿sí? Símbolos diferentes. Entonces va a ser verdadera, ¿sí? La disyunción fuerte es verdadera solo si ambas proposiciones tienen diferentes valores de verdad, ¿sí? Diferentes valores. Vea, en las últimas, en la primera y en la tercera, ¿sí? Acá miren la primera, son 2, dice, disyunción fuerte. Va a ser verdadera si las dos tienen diferente valor de verdad. Entonces, vemos acá el el verdadero, falso, ¿sí? Luego acá vemos entonces que la disyunción fuerte es verdadera
porque ambas proposiciones tienen diferente valor, ¿sí? ¿Cuándo es verdadera? Cuando tienen diferentes valores, es decir, símbolos diferentes. La disyunción fuerte es falsa solo si ambas proposiciones tienen idénticos valores de verdad, ¿sí? Tienen idénticos valores de verdad. Entonces vemos que la disyunción fuerte es verdadera cuando tienen ambas proposiciones valores de verdad. Cuando son diferentes, ahí va a ser verdadera. Pero, y va a ser falsa cuando tienen igual valores de verdad, ¿sí? Entonces ahí le vemos en la tabla claramente la disyunción que es fuerte, ¿sí? Cuando tienen valores de verdad diferentes, va a ser verdadera. Ve acá, está falsa, verdadera. Y vemos que es entonces la disyunción fuerte verdadera. Va a ser falsa cuando sean iguales. Miren, acá en el último ejemplo, son iguales, ¿sí? Son idénticos, por lo tanto es falsa, ¿sí? Y cuando son diferentes, vemos acá, mire, acá está la F y aquí está la B. El de en medio es el resultado. El del color azul es el resultado. Y vemos que es verdadero, porque eso es lo que nos dice. Cuando sean diferentes, los valores son verdaderos. Cuando son iguales, es falsa. ¿Sí? Ok. Entonces, chicos, básicamente, eso es lo que tenemos que analizar hoy, las tablas de verdad. Yo le voy a pedir favor de que usted haga su ejercicio, por favor. Ahí en su agenda dice ejercicios de tablas de la verdad, en su cuaderno, ¿sí? Ahí en su cuaderno va a hacer usted ejercicios de tablas de la verdad. Me va a colocar 5 ejemplos de las que vimos hoy, ¿sí? 5 ejemplos de las que usted anotó ahí, que son, básicamente son 5 ejemplos de las oraciones nada más. Vimos 3. Vimos lo que es la conjunción con lo que es el conjuntor y, ¿sí? Conjuntor y. Luego vimos también la disyunción con el disyuntor o, ¿sí? Con el disyuntor o. Y también vimos la disyunción fuerte, que es la última que estamos viendo ahorita, ¿sí? Disyunción fuerte. Entonces, 5 ejemplos de cada una. Solo oraciones, todavía no vamos a entrar a analizarlas, ¿sí? Solo con el conector, ¿sí? Con el conector, ya sea disyuntor fuerte, conjuntor o disyuntor. Ya usted ya anotó ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? Claudia. ¿Para cuándo son? Para la próxima semana, ¿sí? Para la próxima semana.